¿Qué pasó con Antel, Parlamento? Gandini cita a ministros Madrid, tiramos ahí un Madrid, Bueno, o Juan Miguel, o Nico, En que verdad, quiera. en una... Porque eso, a raíz de eso termina el abrazo del Antel, ¿o estoy equivocado? Claro, no. No hubo abrazo, te aviso por las dudas. No llegaron a abrazarlo, no llegaron a esa cantidad. Pero nadie puede abrazar No el llegaron a dar ni media vuelta. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? La verdad, en una sesión un tanto atípica y la verdad, una herramienta dentro de lo que es el margen de las posibilidades que da el Parlamento, bastante novedosa, el gobierno, digamos, se autointerpeló de alguna forma. Utilizar, digamos, como caja de resonancia la herramienta de la interpelación para de alguna forma exponer ante la ciudadanía los resultados de una auditoría que esta administración se propuso desde que asumió, que fue, bueno, llegar a fondo a qué era lo que había pasado con el Antel Arena, ¿no? Y si bien se había tenido, se tuvo repercusión y de hecho habían dado las autoridades de Antel una conferencia de prensa, hicieron prensa y demás, bueno, Gandini entendió que era necesario llevarlos al Parlamento, al ministro de Industria y, en este caso, a Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, para que tomara estado parlamentario y, bueno, y de allí, en todo caso, también darle la primera un vez que hay una tratamiento interpelación parlamentario. sin la oposición, ¿no? Claro, la Pará, oposición, a partir de ahí la oposición no se presenta. El Frente Amplio entiende, digamos, que la herramienta está mal utilizada por parte del oficialismo, que no corresponde la autointerpelación, entienden que no le van a hacer el juego, digamos, al gobierno, entonces se levantan y no ninguno, digamos, asiste. ¿No es normal que un gobierno interpele a sus propios ministros? Por lo menos no es normal, ¿no? Una base que no es correcta. ¿Cómo? Porque no es Está una partiendo de una interpelación. base que no es correcta. Ok, puede ser. Sí, El artículo es casi 100... seguro que te partiste de una base que no es No, correcta. en general. Date tranquilo. El artículo 119 de la Constitución, que es el que se utiliza, dice que cada una de las cámaras, por un tercio, ni siquiera la mayoría, un tercio de sus componentes, puede llamar a sala, así se llama, llamar a sala a los ministros para que den informes con carácter de fiscalización o legislación, que pueden estar acompañados por los integrantes del directorio si se trata de un ente. Está bien, pero capaz que la palabra no es interpelación. Pero no es normal que hay cite a la, sí o es normal. Sí es normal. Ah, bien. Se usa poco, pero es normal. Entonces no es tan Es normal. legal, no tan normal. El 118 de la Constitución es el que define el pedido de informes. Y el 119, el llamado a sala de los ministros para dar informes. Son los dos mecanismos que el Parlamento como tal tiene para controlar al Poder Ejecutivo. Y tanto es así que con un tercio de votos se puede hacer. Para que den informes. La interpelación va por el 147, que es cuando se juzga la conducta o la gestión de los ministros, que puede terminar en la censura. Bien aclarado, bien aclarado. Esto es un Ahora, llamado a sala. ¿es normal? ¿No? No ¿Es es común? No es común. No es común. Pero Nada más. es un derecho que tenemos que nos lo Por supuesto. ¿Por qué lo hicimos? Jorge, Sí. una pregunta A ver. sin ninguna mala intención. No, está bien. Pero no se genera con esto un bastardeo a esa herramienta, digamos. No porque... Porque, o sea, Pero ¿por qué no es lo usual, ¿no? Marcelo? Normalmente... Pero no importa que sea usual o no. ¿Por qué no? Porque hasta el 2019... toda la información vinculada a la Antel Arena fue declarada secreta. El 14 de mayo del 2019, por 10 años, fue declarada secreta. Mieres había hecho una interpelación en el 2018 a ciegas. Toda la información fue confidencial y no se dio ni en sala. Había 18 pedidos de informes, mío había por lo menos 3, que eran secretos, nunca nos los contestaron. Cuando llega esta administración, levanta la reserva y se comienzan a contestar esos pedidos de informe. ¿Qué cosa nueva hay de lo que surgió ahora? Bueno, hay bastantes cosas nuevas entre la auditoría, entre el dictamen de la JUTEP y la propia llamado a sala. Vamos enterándonos de algunas cosas que empiezan a cerrar. Por lo menos hoy tenemos datos objetivos de las observaciones del Tribunal de Cuentas, las observaciones, que se ha hablado muy poco, de la unidad de acceso a la información pública que está en Presidencia y lo observó varias veces en el gobierno Pero pasado. a ti como legislador, ¿qué cosas para el televidente decís? Mira, esto no se sabía y se sabe. Bueno, las 4 o 5 cosas que a ti te parecen más importantes. Yo creo que hoy se sabe concretamente, después de esta auditoría y el informe de la JUTEP, que se violaron todas las normas vinculadas a la compra y contratación pública, muy flagrantemente y groseramente, de 46 expedientes, eso me enteré ahora,
46 expedientes estudiados, solo 2 observaron el procedimiento de la licitación, todos los demás fueron directos. De 40 millones de dólares que fueron corregidos a 56 millones de dólares de presupuesto, esto ya en el 2015, terminó saliendo 120 millones de dólares. Hay 63 millones y medio de dólares de sobrecostos que no podemos averiguar todavía cómo llegaron allí porque era todo secreto. Recién ahora empezamos a desgranar y a caminar por adentro y nos enteramos que, bueno, de arranque, en el minuto cero, el Tribunal de Cuentas dijo que esto era inconstitucional por el principio de especialidad. Ahora, entiendo bien lo que dice. Ahora, en lo que es el suministro de los proveedores y todo cuando se hizo la obra, si bien no en estado parlamentario, se sabía que habían sido la mayoría compras directas. Ya lo que es el ambiente de la construcción y de los trabajadores, se sabía que habían sido compras directas. 7 millones de dólares en consultoría, ¿no? Directas. Está bien. Perdón, Y se sabía Pero, que había salido casi ¿cómo 3 es veces esa más. historia de que el dueño es la intendencia? Bueno, claro, el dueño de la tierra es la intendencia. Sí. Todo lo que se coloca sobre la tierra, su propietario es el Y propietario 27 de la años tierra. después pasa a la intendencia delante de la arena. El convenio fue 30 años de comodato a Antel. Claro. Antel construye, Pero cuando eso se vence sabía esos también. 30 años... Eso también se vuelve sabía. a- Claro, porque ahí está lo que vos decías, que surge, el propio Jorge decía recién, cosas que surgen de la auditoría de la JUTEP. Mencionabas la interpelación de Mieres a Carolina Cose, que ahí ella era la responsable de alguna manera, como presidenta de Antel, después como ministra, incluso responsable a la interna del Frente Amplio, donde había tenido resistencias, Astor, y fue todo un tema en la interna. Ahora el Frente está más alineado abrazando a la Antel Arena, pero en su momento había dudas sobre la obra. Y Mieres me decía el viernes en la radio que para él no era necesaria la interpelación, que las cosas que se dijeron ya se sabían y que... Pero en realidad- Mieres no sabía que todavía debemos 49 millones de No, dólares. bueno... Bueno, eso no lo sabía. Está bien, pero sí Eso lo no- sabíamos antes de la O interpelación. sea, todavía, antes de la interpelación. todavía debemos por el Antel Arena más de lo que se dijeron que iba a Antes, costar. está bien, pero ¿qué se ¿quién supo habla? nuevo en la Antel. interpelación? ¿Antel debe? ¿En qué sentido debe? Y debe porque hizo un fideicomiso para... A ver, dijo que pero está en costaba situación 40. financiera regular. Sí, claro. Yo no digo que no. Tiene que pagar 49 millones. El- Yo ¿Qué querés decir, sabía. Moreno? No, el auditor, no es el jefe de auditor, no es de militante del Partido Nacional. No, yo no lo conozco, nadie lo conoce y No, pregunto en. no, a ver, no, sinceramente, ¿eh? y también sabemos, y ahí está el error del Frente Amplio, que se va y no pregunta. También sabemos, porque lo pregunté yo, que para seleccionar esta auditoría se hizo una licitación pública internacional, que se pidieron antecedentes en el exterior y en Uruguay, que esta empresa auditora fue varias veces seleccionada como empresa auditora por el gobierno anterior, hizo auditorías en otros organismos del Estado y tiene una larguísima trayectoria en más de 50 países. O sea, es una Sí, empresa de verdad. Una cosa ¿Y que. qué- José, y qué- perdón. No, esto del secretismo que pasa en todos lados, ¿no? Capaz que tenemos dentro de 60 años una nueva interpelación de estas características para saber qué pasó con el puerto concretamente, ¿no? Que se da por... Pero ahí no hay nada secreto. ¿Cuál es Bueno, lo pero hay secreto? negociaciones que tienen ¿Qué es secretismo. lo secreto? Pero a ver, pongámoslo, no, porque generalidades no. ¿Qué es lo secreto en la negociación con hay el puerto? algunas cuestiones que se han ¿Cuáles planteado son? en el Parlamento. ¿Qué cuestiones? Bueno, que tiene que ver con la negociación de cómo que se le da por A ver, 60 años a la Hubo empresa una que va a- negociación confidencial con UPM y hubo También, una negociación también. confidencial con Catornazzi mientras fueron negociación, porque se firman antes como confidenciales. Una vez que terminó la negociación, fue todo absolutamente transparente y conocido. Hoy no hay ni en UPM ni en el acuerdo con Catornazzi nada que sea reservado. Lo de Antel, cuando ya el edificio estaba inaugurado y funcionando y había recitales y deporte ahí adentro, 14 de mayo del 2019 se declaró secreto por los próximos 10 años. Sí, eso es verdad y lo establecieron bajo el argumento de que como el contrato era de gestión con una empresa extranjera, en materia, digamos, de la gestión que implicaba el Antel Arena, no se podía brindar la información. Lo cual no difiere mucho de la actitud que Antel había tomado en los últimos 10 años por lo menos, ¿no? Y es de un absoluto secretismo en cuanto al manejo del dinero de la publicidad. La publicidad en materia de sponsoreo, la publicidad en materia de medios de comunicación, cómo se designó ese dinero. Es decir, bajo el argumento de que Antel estaba en competencia en algunas áreas de sus negocios, pero no en todo, todo lo involucraban, digamos, o todo lo metían bajo esa bolsa y decían
que no se podía brindar esa información. Patricia. Entonces el secretismo, en verdad, o la falta de transparencia de Antel fue una constante en los últimos años. Solo agregar En una ese cosa sentido. que también Dale. nos enteramos. ¿Qué pasa En con el el informe? 2015, Antel declaró reservado todos sus gastos de publicidad, pero hubo un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en el 2015 falló y dijo que eso no podía ser secreto, que no era parte de las cuestiones confidenciales. Ya termino. Dale. Y desde el 2015 que se falló en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Antel tampoco cumplió y mantuvo secretos sus gastos de publicidad. Eso lo que permite, como en la Antel Arena, es la discrecionalidad. El punto acá, hay que dos no se cosas, sepa ¿no? cómo Porque se a mí me gastó. ¿El parece... informe de la sí. universidad en qué quedó? En el informe de la universidad quedó clarísimo, hay mucho más grave todavía, no sé si lo podemos hablar acá, es mucho más grave. Lo que sabemos ahora, yo hice un pedido de informe en agosto del 2013, no se me contestó. Ahora Antel hizo un pedido de informe a la universidad y la universidad le contestó que el Instituto de Derecho Constitucional nunca conoció esa solicitud y nunca emitió un informe que era de lo único que se abrazó Carolina Cose para decir que era constitucional que Antel hiciera Claro, un Estado. pero ahí a mí no me queda claro, porque Sí, el informe es firmado por Pérez Pérez. Pérez Solo Pérez. por el en doctor papel Pérez membretado Pérez. y ahora Claro, dicen pero en nunca verdad pasó. se hacía cargo Pérez Pérez, Bueno, pero no se el lo- instituto. Ah, pero se lo dio como informe del instituto. Pero eso fue lo que se informó, por ejemplo, Eso fue lo yo que no me dijo acuerdo de la Carolina. interpelación. Yo te puedo pasar de la el vi- interpelación con Sí, Mieres. sí, eso es lo que dice en la interpelación con Mieres Carolina Cose, lo tengo grabado. Que Pero dice además, que era del y instituto. además lo dice, y esto es lo increíble, y yo se los puedo demostrar, lo dice el 10 de julio en una entrevista que se le hace en una radio de la mañana, no importa cuál. Y la Para, tengo importa, también. sí. Depende cuál sea, importa. No, ¿Del bueno. sol? No, tanto eso no importa. Sí, nomás. Y ella ahí habla y dice, tenemos un informe del Instituto de Derecho Constitucional que dice que es constitucional, ¿Sabe cuándo está firmado ese informe por Pérez Pérez? El 16 de agosto. Era divina. ¿Del espectador? Bueno, no, por eso, ¿Del pero espectador era? está bueno El espectador, pará, que es importante decir que era del precisar espectador. Está bueno La precisar nota. esto porque, en verdad, en los últimos días lo que hemos escuchado son algunas voces del Frente Amplio que advierten que lo que ocurrió en el oficialismo, en este caso tú y, digamos, y en el caso de la actual administración de Antel, que se confunden un informe realizado por el instituto a un informe firmado y hecho, digamos, solamente avalado en su momento por Pérez Pérez con una hoja membretada, digamos, del lugar donde trabajaba. Firma, Y una cosa no tiene que firma ver como con la otra. director del Instituto de Derecho Pero ese era el Constitucional cargo. en papel, en hoja membretada del instituto y se usa como opinión del instituto. Pero Patricia, eso- en la interpelación yo pero recuerdo las eso- palabras, el otro día escuchaba el video de Cose dice, nosotros consultamos a la Universidad de la República ok, bien. que pasó el tema a la Facultad de Derecho, que lo pasó al instituto, que nos da esta respuesta Claro. firmada para el prestigioso catedrático Perfecto. Pérez O Pérez. sea, le Entonces endilga, queda como un digamos, informe a oficial, todo. no de Pérez Pérez. Claro, pero se A lo ver. endilga, digamos, Carolina en su momento, Carolina Cose se lo endilgó en su momento al instituto. Digo, porque no es menor esta Sí, sí, diferencia. es lo que te, Ah, por es eso la te explicaba discusión en ese orden Diga, las palabras. Eso no lo tenía brevemente, claro. Todo muy trucho. Acá hay dos cosas. Uno, que es toda la crítica que se ha hecho a la construcción de la Antel Arena en sí mismo porque se excedió en el presupuesto y hubo compras directas, etcétera, etcétera. Esa es una crítica. Lo otro es si le compete o no a Antel hacer un centro de espectáculos como el Antel Arena, que es esto de lo que se habla en Del el informe de informe. la universidad. Y ahí hay un principio básico del derecho. Yo no soy experto en derecho, pero escucho y leo y veo cómo viene la mano. En la Constitución está establecido un artículo que los entes del Estado tienen que remitirse a su actividad central. Dicho en general, para la gente que no está en el Estado, está todo permitido salvo que esté prohibido por ley. Para el Estado, solo se puede hacer lo que ¿Qué está dice? específicamente Autorizado. establecido y no se puede hacer ninguna otra cosa. Esto como principio general. Digo porque a veces las cosas se mezclan y es una cosa muy importante ver cómo se encuadra la administración estatal. Y se mezcla también el concepto de varias cosas, ¿no? Que yo creo que se han confundido en el debate político. Una cosa es que se cuestione el gasto que se hizo en el Antel Arena y otra cosa es que no se valore el Antel Arena en sí. El Antel Arena ya está hecho, forma parte de la ciudad de Montevideo. Está divino, además. Es Es un, divino. es un lugar hermosísimo y que al fin de cuentas lo vamos a aprovechar por muchas décadas. Ahora, el que uno, digamos, esté de acuerdo con la obra en sí, no quiere decir, o que esté, digamos, afín a utilizar las instalaciones, no quiere decir que no se pueda cuestionar
el gasto que se hizo, Seguro. cómo se gastó, y pedir y exigir desde la ciudadanía que se tenga transparencia respecto a cómo se hizo. Una cosa no quita la otra, pero... Sí, o si queríamos a tener veces un estadio de ese tipo en Montevideo, si correspondía que Antel hiciera el gasto o queríamos? discutir. Bueno, Piña, ponelo, Piña, pero... rapidito. No sé, Pará, pero Costelo. ya no- Dame- pero a nivel perdón. público, Sí, si era una por un prioridad. lado, Si lo queremos tener o pero no. perdón, pero hay otra discusión que a mí me parece que es más importante y que tiene que ver con esta marcha o esta reunión que se hizo del abrazo al Antel Arena. El hecho de que se esté cuestionando cómo se hizo el Antel Arena en materia de gastos no ha planteado hasta el momento, yo creo que no está sobre el debate, el cuestionamiento a las empresas públicas en general. No. Entonces me parece que se están como entreverando muchos Sí. debates en simultáneo y me parece que hay como separar las aguas. Joselo, porque vos Viene dijiste- bien eso que Pero, decís. Y no se estaba de alguna manera bastardeando volviendo a la... la figura esa de la interpelación tradicional, que es la de, digamos, la oposición a un ministro del gobierno o cuestiones por el estilo, que a mí me parece que son las herramientas democráticas para Pero, avanzar. Joselo, esto no era una interpelación. Bueno, pero me lo acaba de explicar y más allá de compartirlo o no compartirlo, entiendo cuál es la explicación que da Jorge, me parece razonable. Lo que sí, yo creo que me parece esto que último que decía Patricia es fundamental, porque está bien, si hay algo que está mal desde el punto de vista del gasto que se hizo o de los controles o hasta la decisión de hacerlo, es una cosa, y otra cosa es ver ese monstruo ahí que realmente ha cambiado esa zona de la ciudad y que realmente es un estadio de primer nivel, ¿no? Es He podido cierto que conocerlo. los Que Dios gerencias- quiera podamos jugar ahí nosotros, te lo creo. ¿Es cierto que el que los gerencia gana $35.000? 4 cosas entonces. El metro no se juega ahí. Se contrató una empresa gerenciadora con un criterio muy privatizador. Porque la empresa que gerencia, que gana $35.000 fijos, en la pandemia ganó cada mes $35.000 fijos, aunque no hubo actividad. Después va en un variable ¿La gerencia según las cuánta gente actividades. es? ¿Es una persona sola? Es una persona, Ajá. porque todo el personal lo pone ante él. Es una persona. Se contrató sin también procedimiento competitivo, aunque es una empresa de mucha experiencia internacional. Lo otro, nadie cuestiona el Antel Arena como edificio. Yo, por ejemplo, cuestioné severamente antes, durante y después el Corredón Garzón. Antes que lo hicieran, cuando lo estaban haciendo y después. Y tuve razón, lo tuvieron que picar, porque estuvo mal hecho. Gastaron mucha guita y estuvo mal hecho. Esto está bien, está bárbaro. Tercero, costó 120 millones de dólares. Otros estadios similares no pasaron los 40 millones de dólares en Bogotá, en Argentina, en Europa, en varios lugares. Esto es muy caro. A pocas cuadras está el sanatorio del Banco de Seguros que empezó el gobierno pasado y terminó este. Que quedó bárbaro. Que es espectacular, con altísima tecnología de un sanatorio, un edificio enorme. Se presupuestó en 40 millones y salió 41 millones. El 190 de la Constitución dice, el principio de especialidad, dice que ninguna empresa pública, ente autónomo, servicio descentralizado podrá realizar negocios fuera del giro que le establezca la ley. El giro de Antel son las telecomunicaciones. Y eso está laudado. Y le echaron para adelante y le pasaron por El arriba. argumento de Conce, el argumento Por de Conce es último, que está asociado que era la al última, contenido, ¿no? de las cosas que se están diciendo acá que el Frente dijo y dice, se perdió la oportunidad de decirla donde tenía que decirla.